4. Vimos las ecuaciones básicas y pues por supuesto ya vimos el tema de los ejemplos con dipolos de diferentes longitudes, incluso de longitud finita, es decir, de n veces lambda, y por supuesto pues toda la teoría relativa a monopolos. Entonces ya terminamos básicamente toda la teoría de la unidad 1 y solamente nos falta ver el ejemplo numérico de teoría de imágenes. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a empezar con el primer tema de la unidad 2, que es el patrón de radiación. Toda la unidad 2 la vamos a estar viendo a partir de la clase siguiente. Y básicamente vamos a ver todos los parámetros. Todos los parámetros fundamentales de las antenas, pues enlazado con lo que ya vimos. ¿Qué más? Vamos a tomar algo así como 6 clases para poder terminar todos los temas que tenemos de la unidad 2, por lo que estamos a 2, 5, 6, ¿no? Por lo que seguramente para el día 16 de marzo, más o menos, vamos a estar realizando el examen del primer parcial. Entonces, de la próxima clase, o más bien de esta clase en adelante, vamos a empezar a dejar algunas tareas. De tal manera que les voy a pedir, ya sea que realicen cálculos numéricos, de la teoría que ya vimos, con las ecuaciones que ya vimos hasta ahora, o demostraciones de algunas ecuaciones. Entonces, la segunda tarea que les voy a dejar es una demostración matemática de las ecuaciones que ya vimos. Entonces, hoy después de la clase, o a más tardar mañana temprano, estarán recibiendo un correo con la solicitud de la segunda tarea. Y pues todas estas tareas, pues la idea es de que los preparen para el examen que va a ser el día 16 de marzo. Entonces, para que estén preparados, porque seguramente el 16 o más tardar el 18 realizaremos este examen para registrar las calificaciones del primer parcial. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a continuar con el tema de teoría de imágenes. Y por supuesto voy a volver a utilizar este programa SmartCAD para poderles mostrar estos cálculos. Entonces, déjenme les pongo en la pantalla este tema. Por supuesto, este ejemplo ya lo pueden consultar en la unidad de Drive. En la unidad de Drive ya está este ejemplo para que lo puedan revisar. Y por supuesto, pues los invito a que instalen el programa para que les sea más fácil realizar los cálculos y el día del examen pues, tengan la herramienta para poderlo realizar. Sobre todo, les vuelvo a remarcar el tema del patrón de radiación. Algunos no supieron cómo hacerlo y pues si ese día lo quieren hacer en papel, seguramente se les va a complicar mucho. Entonces, para que se vayan preparando. Entonces, todo lo que vamos a ver de este ejemplo numérico viene en la sección 472 del libro, que es este libro del Balanís. Ahí pueden encontrar todo lo que vamos a mostrar aquí en este ejemplo numérico. No es más que esta representación geométrica, es decir, un dipolo colocado sobre un plano de tierra a una altura h. Y vamos a estar determinando las intensidades de campo eléctrico, magnético y todos los parámetros en la región de campo lejano provenientes de este dipolo infinitesimal. En este caso, pues lo primero que vamos a hacer es definir estas constantes universales, ¿no? U0, epsilon 0, C0, la eta, el número imaginario.
Y con estos pues vamos a definir posteriormente la frecuencia de operación, un gigahertz, una corriente que esté fluyendo por la resistencia de radiación de 1 nanoampere, y con esto determinamos la longitud de onda, la lambda, la frecuencia angular y el número de onda. Y bueno, pues vamos a empezar con las ecuaciones. Por supuesto, todo lo que calculemos va a ser en la región de campo lejano, producida por este dipolo infinitesimal colocado por encima de un plano de tierra, a una altura h. Bueno, ¿qué vamos a determinar? Pues vamos a determinar en primera instancia la longitud total del dipolo. De acuerdo al libro, el señor Balanis nos dice que las longitudes típicas para estos dipolos infinitesimales será lambda en 50. En este caso, 5.9 milímetros. La longitud total del dipolo, considerando los dos elementos, el elemento superior y el elemento inferior. Con esto, vamos a determinar también la región de campo lejano. La región de campo lejano, de acuerdo a esta figura 2.7 del libro, pues nos indica que esta región de campo lejano va a ser a partir de lo que nos dé esta ecuación, 2 veces la longitud total al cuadrado sobre lambda. En este caso nos indica que la región de campo lejano la vamos a encontrar a partir de 239.8 micrómetros. A partir de ahí vamos a tener campo lejano. ¿Qué más nos dice el libro? Pues el libro nos dice que la distancia de separación del dipolo respecto del plano de tierra, es decir, esta altura h, la podemos determinar en términos de la distancia al punto de observación. Entonces nos dice que la distancia al punto de observación, que va a estar en la región de campo lejano, debe ser mucho mayor que la distancia de separación entre el dipolo y el plano de tierra. Entonces, vamos a hacer una suposición muy similar al tema de la longitud del dipolo. Vamos a decir entonces que la altura de separación entre el dipolo y el plano de tierra va a ser esta distancia al punto de observación sobre 50. Y con eso vamos a decir que R, el punto de observación, está muy lejos comparado con la distancia de separación entre el dipolo y el plano de tierra. Y por eso entonces termina siendo que H es 4.7 micrómetros comparado, en este caso, con la distancia al punto de observación, que será 239.8 micrómetros. Es decir, sí es muy grande R respecto de H. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es determinar los vectores R1 y R2. ¿Cuáles son estos vectores? Bueno, si se acuerdan, veíamos esta figura en la teoría. Esta que estoy ahí sombreando ahí en la pantalla. Y decíamos que, bueno, pues teníamos este dipolo infinitesimal sobre el plano de tierra, dipolo real, y por debajo del plano de tierra íbamos a tener un dipolo virtual. Este dipolo virtual básicamente nos iba a producir la intensidad de campo eléctrico simulando a este rayo radical. De tal manera que vamos a tener un radio R1 y un radio R2 provenientes de cada uno de los dipolos. El dipolo real por encima del plano de tierra y el virtual por debajo del plano de tierra. Cada uno con un ángulo de elevación θ1 y θ2. Vale. Esto es respecto del punto de observación. Y por supuesto va a haber un radio vector al origen identificado como R minúscula. Y por supuesto decíamos que estos dos radios, R1 y R2, pues están determinados por las ecuaciones 497A y 497B, que es R1 de un valor similar a R menos H coseno de θ. Y lo mismo para R2, y lo único que iba a cambiar es el signo. R menos para lo que esté por encima del plano de tierra y R más por lo que esté por debajo del plano de tierra. Bueno, una vez hecha esa aclaración, pues lo único que nos queda es determinar dónde vamos a poner el punto de observación y en qué ángulo de elevación, de tal manera
¿Qué vamos a empezar a definir en la máxima dirección de radiación? ¿Dónde ocurre esto? Bueno, pues sabíamos que de los dipolos infinitesimales, cuando vimos esa teoría de dipolos infinitesimales, esos dipolos, para esa longitud lambda en 50, la dirección de máxima radiación está en 90 grados. ¿Eso qué significa? Pues básicamente significa que de estas dos ecuaciones, 497A y 497B, el término coseno de teta en 90 grados o en pi medios, el coseno de teta va a tender a un valor a cero. Y es lo que nos dice que el resultado del análisis matemático de este programa de MATLAB nos dice que este valor, el coseno de teta, es un valor muy pequeño. En este caso nos dice que es 6.12 por 10 a la menos 17, es decir, un valor que tiende a cero. Si lo pusieran en su calculadora, seguramente les daría que el coseno de 90 grados y coseno de pi medios les daría cero. Bueno, el análisis numérico que realiza el MATLAB nos da un valor pequeño. ¿Qué más? Bueno, a partir de eso, pues vamos a calcular R1 y R2. Habiendo definido previamente la distancia del punto de observación, por supuesto que será la región de campo lejano, con la distancia de separación del dipolo al plano de tierra, es decir, este término H. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues básicamente que estos términos H coseno de teta, tanto positivo como negativo, pues es un valor muy pequeño, del orden de por 10 a la menos 17, de tal manera que ese término, voy a ponerlo aquí, H por coseno de teta, será un valor muy pequeño. Observen, en este caso va a ser un valor que oscila con valores del orden a la menos 22, es decir, es un valor sumamente pequeño. De tal manera que estos dos términos, H coseno de teta y H menos H coseno de teta y más H coseno de teta, al momento de quererlo sumar con este término R, voy a ponerlo justamente abajo para poderlos comparar, pues hay una diferencia muy grande, ¿no? Es decir, si queremos sumarle un valor muy pequeño a este, pues básicamente se va a quedar el mismo valor. Y es lo que nos indica justamente el resultado de estas dos situaciones. Y se fijan, básicamente es el mismo valor, 239.8 por 10 a la menos 6, que corresponde a la región justamente de campo lejano. Es decir, R minúscula es igual a 239.8 por 10 a la menos 6. Entonces estas tres ecuaciones lo que nos dicen es que efectivamente en la región de campo lejano, magnitud de R, es decir, de ese vector R, al origen sigue siendo la misma que R1 y R2. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? En la región de campo lejano estamos muy alejados de la fuente que produce el campo, bueno, pues nos permite que en el ángulo de elevación de máxima radiación en 90 grados sean iguales. Sin embargo, hay que identificar que en las ecuaciones para campo eléctrico básicamente nos dice que tendríamos que considerar en la componente de fase toda esta ecuación que vemos aquí, ¿no? Aunque es este valor muy pequeño, cuando quisiéramos cambiar el ángulo de elevación, por ejemplo, si lo quisiéramos cambiar a un ángulo de elevación, ponerlo de esta manera, por ejemplo, voy a hacer lo que sea 30 grados, lo que termina ocurriendo es que ya observamos diferencias en las magnitudes de estos vectores. ¿Sí se fijan? Pues tenemos 235.64 micros, ¿no? Y 243.955 micros. Es decir, ya cambió la magnitud. Es decir, al cambiar el ángulo en automático cambia esa distancia. Y al cambiar la distancia, por supuesto, tendríamos que hacer los ajustes correspondientes en las ecuaciones para obtener las intensidades de campo eléctrico. ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación 494? Y la 494 nos dice, voy a ponerlo ahí, si se fijan incluso, ya no son iguales estos tres valores. Uno es 239, 235, 243.
son diferentes entre sí. Y entonces, ¿qué nos va a producir eso? Pues nos va a producir en primera instancia diferencia de fase entre el rayo directo y el rayo reflejado. ¿Cómo vamos a observar eso? Bueno, pues el ángulo de fase de la intensidad de campo eléctrico del rayo directo va a ser 1 y el del rayo reflejado va a ser un ángulo diferente. Vamos a ver si eso ocurre. Voy a dejar ahorita en primera instancia 30 grados y después lo voy a revisar a 90 para que sigamos viendo los demás parámetros. Entonces, pues básicamente tenemos esta fórmula, ¿no? Que es la intensidad de campo eléctrico producido por el dipolo infinitesimal colocado sobre el plano de tierra. Y lo que nos indica aquí es que tenemos un valor de 7.99 por 10 a la menos 6 con un ángulo de 89.71 para el rayo directo, es decir, el producido por el dipolo que está por encima del plano de tierra, y por eso se llama ED, de la intensidad de campo eléctrico en θ del rayo directo, D de directo. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el R2, es decir, el campo producido por el dipolo infinitesimal virtual colocado por debajo del plano de tierra en la región de campo lejano. Ahí tenemos que utilizar esta otra ecuación, 495. Y nos dice que E de θ PR del reflejado tiene una forma muy similar. Si fijan, en esencia es lo mismo, solamente que se adiciona un término que se llama RV y además se utilizan R2, ¿no? Es decir, el vector R2 que viene justamente de por debajo del plano de tierra. Y que en esencia ese R2 incluso es mayor que R1. ¿Se fijan? ¿Qué más? Bueno. Entonces nos dice el autor que si estamos hablando de un plano conductor eléctricamente perfecto, entonces el coeficiente de reflexión, que es RV, entonces este término RV, que es el coeficiente de reflexión, tendría que ser igual con 1. Y esto proviene a que el conductor del plano de tierra es un conductor eléctricamente perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Significa básicamente que la conductividad de ese plano conductor de tierra tiende a infinito, es decir, es un valor muy grande. Habíamos platicado clases previas que la conductividad, por ejemplo, del cobre es un valor algo así como 5.7 por 10 a la 7, es decir, es un valor muy grande, pero cuando hablamos de un conductor eléctricamente perfecto decimos que ese valor tiende a infinito. Bueno. Y en consecuencia, entonces, este coeficiente de reflexión en la ecuación 495 lo hacemos igual con cuando lleguemos a ver las características de los conductores, podemos determinar con unas ecuaciones que vienen más adelante en el libro este coeficiente de reflexión. Bueno. Por lo pronto vamos a dejarlo RV igual con 1. Y entonces calculamos la intensidad de campo eléctrico producido, en este caso, por el rayo reflejado. Y si se fijan, estamos considerando θ2. θ2. Vamos a definirlo. Y otra vez lo vamos a hacer igual con θ. Vamos a utilizar esto. Y vamos a llamar aquí θ2. Igual con θ, igual con 30 grados. Y con eso tendríamos que calcular la intensidad de campo eléctrico en el rayo reflejado. Utilizamos R2.
Listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar de aquí? Quiero que observen los valores en la magnitud del rayo directo, 7.995 por 10 a la menos 6 por sobre metro, y en el caso del reflejado dice que es 7.722 por 10 a la menos 6 por sobre metro. Si se fijan, es ligeramente menor el del rayo reflejado. Pero aquí sobre todo lo que quiero que observen es que hay una pequeña diferencia de fase entre ambos ángulos. En el rayo directo, 89.717 grados, en tanto que para el rayo reflejado tendremos un ángulo de 89.707. Tal vez la diferencia entre los ángulos es muy pequeña, pero sí existe una diferencia de fase. Y esa diferencia de fase, justamente lo que nos está indicando es que no es lo mismo tener R1 de rayo directo que R2 de rayo reflejado. Y es justamente lo que vemos aquí. Es decir, cuando no estamos en la dirección de máxima radiación, es decir, cuando estamos en un ángulo diferente a 90 grados, esto va a dar origen a que esa diferencia de fases sea mucho más evidente. Voy a hacer el ángulo más pequeño todavía. Por ejemplo, lo voy a hacer de 10 grados. Y al hacerlo de 10 grados, seguimos haciendo una diferencia entre los dos vectores, R1 y R2, y también respecto de R. De tal manera que ya hay una diferencia tal vez un poco más marcada, pero que observan, y los ángulos de fase, 89.718 y 89.706. Ok, sigue siendo pequeño. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, pues ocurre porque estamos en la región de campo lejano. Sin embargo, aún así hay diferencia de fase y eso también afecta a la magnitud. De tal manera que cuando nos vamos a la región o a la dirección de máxima radiación, es decir, en 90 grados, en automático esto se corrige. Es decir, cada que hagamos cálculos de intensidad de campo eléctrico, tratemos de hacerlo siempre en la dirección de máxima radiación y en la región de campo lejano. Observen por qué siempre recomendables. Vean que los tres vectores R1, R2 y R minúscula se igualan. 239.802, 239.802, 239.802. Es decir, los tres vectores se igualan y al momento de igualarse, resulta que la intensidad de campo eléctrico producida por el dipolo físico, es decir, el rayo directo, tiene este valor, 15.713 micros, con un ángulo de 89.712. Vean qué ocurre con el rayo reflejado. Tiene el mismo valor, 15.713 y 89.712. De tal manera que al hacer esto, cuando estamos en la dirección de máxima radiación en la región de campo lejano, las intensidades de campo eléctrico incidente y reflejado es exactamente el mismo, y entonces esto que estamos haciendo básicamente nos asegura que vamos a tener que R1 es similar a R2, similar a R, para variaciones en la amplitud, e incluso en este caso para variaciones de fase. Es decir, no vamos a tener variación de fase y por lo tanto la intensidad de campo eléctrico total resultante de las dos intensidades, es decir, del directo y del reflejado, va a ser solamente la suma, ¿no? Es decir, podemos hacer una suma directa y termina siendo básicamente el doble. Si se fijan, del rayo directo, si este valor de 15.713 lo multiplicamos por 2, pues en esencia lo que nos va a dar es este 31.4225, 425 por eso en la suiza. Y el ángulo de fase, si se fijan,
se mantiene. Es exactamente el mismo de cada uno de los ángulos por separado. Entonces el ángulo resultante de los dos campos se mantiene. Si regresáramos, por ejemplo, a 10 grados, esto ya no sería tan cierto. Vamos a regresar a 10 grados, por ejemplo. Lo ves así. Cambian los ángulos y entonces observen la magnitud del directo 1.397, el reflejado 1.343 y los ángulos por supuesto son diferentes. Y el resultante, el ángulo resultante de esos dos campos también es diferente. De tal forma que por eso siempre se recomienda que se determinen estas intensidades de campo eléctrico en la dirección de máxima radiación y en la región de campo eléctrico. Bueno, resulta que el libro trae otra ecuación, que esta ecuación es la 4-99 y esta ecuación nos dice que podemos calcular la intensidad de campo eléctrico total con esta ecuación 4-99 para valores de Z mayores que 0, mayores o iguales que 0. ¿Qué es esta ecuación que vemos ahí? 4-99 y es esta otra que tenemos justamente aquí abajo. Y en esta resulta que el término que tenemos aquí entre corchetes pues no es más que el factor de multiplicación. Este factor de multiplicación pues es básicamente lo que nos está indicando es la multiplicación de los dos patrones de radiación con la diferencia de fase. Este término que estamos viendo ahí entre corchetes no solamente es el factor de multiplicación, sino también que ya incluye la diferencia de fase entre los dos campos, el incidente y el reflejado. Y entonces quiero que observen, el resultado de la suma de los dos campos es 274 por 10 a la menos 6 y nos dice que tiene un ángulo de 89.712. Voy a cambiar aquí el ángulo y lo voy a poner, lo pusimos en 5 grados. No recuerdo, además para validar, 5 grados. Y entonces vamos a comparar los resultados. Este de la suma de los campos por separado, 2.74 y un ángulo 89.712. Y luego utilizando esta fórmula que tenemos aquí, nos da este valor. Vamos a ponerle más cifras significativas. Ponerle 4. Parece que es lo mismo. Aquí nos da 2.74. Y aquí nos dice 2.739. 2.74. Y el ángulo efectivamente es de 89.712. Pero aquí lo relevante del asunto es que el campo proveniente del rayo directo sí tiene un ángulo diferente del reflejado. Es justamente lo que estamos viendo al cambiar el ángulo diferente al de máxima radiación. Vamos a regresarlo a 90 grados para seguir calculando los demás parámetros. Principalmente la potencia y después la directividad, intensidad de radiación, etc. Bueno, una vez visto ese ejemplo, bueno, vamos a continuar con lo demás. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a graficar los lóbulos o el patrón de radiación. El patrón de radiación básicamente va a salir de esta ecuación 4-99. Esta ecuación 4-99 lo que nos dice es que la intensidad de campo eléctrico en teta va a depender de dónde nos encontramos. Si nos encontramos por encima del plano de tierra, es decir, cuando Z es mayor o igual con 0, estamos por encima del plano de tierra.
vamos a tener intensidad de campo eléctrico y con los valores correspondientes a esta ecuación que estamos viendo ahí. Sin embargo, también nos dice que cuando tenemos valores menores con cero, es decir, cuando estamos por debajo del plano de tierra, la intensidad de campo eléctrico va a ser cero, ¿no? Entonces, lo que nos está indicando básicamente es que no vamos a tener intensidad de campo eléctrico por debajo del plano de tierra. Y entonces, esta ecuación, esta función f de teta, que será seno de teta, por lo que está entre corchetes, 2 por el coseno de k por h coseno de teta. Es decir, esta función f de teta lo vamos a graficar en dos partes. El autor, en la parte de los patrones de radiación, nos indica que hay algo que se llama ángulo del patrón de radiación Wrapped, que significa así, pues, desempaquetado de alguna manera. Es decir, si graficáramos esta función f de teta en ángulos entre 0 y 180 grados, pues nos daría una parte, es decir, ese cuadrante el cuadrante superior. Pero cuando queremos obtener el patrón de radiación en el siguiente cuadrante, es decir, de 180 grados a 360 grados, pues resulta que tenemos que crear otra función f de teta. Esta función f de teta regularmente se le llama f wrapped, es decir, patrón de radiación desempaquetado. Y por eso se le llama aquí, le estoy llamando FW. Y entonces el ángulo lo vamos a variar por debajo o en el cuadrante por debajo, es decir, entre 180 y 360 grados. Bueno, no solamente eso, sino que a esta función f de teta hay que sumarle o hay que ponerle un signo negativo, justamente para que nos identifique todo lo que esté en el cuadrante inferior. En esencia es la misma fórmula, lo único que cambia es el nombre del ángulo para poder diferenciar si estamos en la parte superior o en la parte inferior y poder graficar el patrón de radiación en ambos cuadrantes. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque también el autor nos dice en la ecuación 4-100 que con esta ecuación podemos determinar el número de lóbulos. Dice que el número de lóbulos va a ser igual a un valor que nos dé de 2 por h entre lambda más 1. Y esta ecuación nos va a identificar el número de lóbulos en el patrón de radiación. ¿Cómo podemos corroborar esta ecuación? Pues graficando el patrón de radiación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, básicamente vamos a graficar en forma polar este patrón de radiación. Digamos rápidamente más para que vean, si graficara únicamente f de teta, solamente veríamos la mitad del patrón de radiación. Voy a ir aquí a gráficos, voy a insertar un gráfico, voy a decirle polar, y aquí en polar simplemente voy a tomar la función de f de teta, esta que ya definimos acá arriba, f de teta, h, y esta función la vamos a poner en el eje radial. Y luego en el eje angular, pues vamos a poner, pues por supuesto, a teta. Solo que la gráfica nos dice que los valores de teta deben de estar en grados. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Vamos aquí a operadores y le ponemos en inclinidad, ponemos grados. Y listo. Ahí nos grafica solamente una parte del patrón de radiación, que estará en el cuadrante entre 0 y 180. Pero para graficar el patrón de radiación que está en la parte inferior, pues tendríamos que utilizar justamente esta otra función. Y esta otra función no es más que la misma, solamente que variando el ángulo entre 180 y 360, y además poniéndole un signo negativo, y por eso se le llama f de WH. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos aquí en gráficos, pues vamos a adicionar una traza. Le ponemos aquí a añadir traza y vamos a poner la función
F de W, W, H. Y también vamos a poner justamente que para el eje angular también vamos a añadir una traza. ¿Cuál es esa traza? Pues W. Y también la vamos a definir como un valor en grados. Y con eso graficamos las dos partes del patrón de radiación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues básicamente estamos observando que hay un lóbulo principal en el patrón de radiación. Y es justamente lo que nos indica justamente esta ecuación del número de lóbulos. Esta ecuación 4-100. Número de lóbulos 2 por H sobre lambda. El resultado de esta ecuación, en este caso, es este que tenemos acá, para un valor de H de 4.79 por 10 a la menos 6, es igual a 1. Bueno, voy a quitar esta gráfica, que es la misma que puse ya del lado izquierdo. Y con esto pues estamos básicamente graficando y corroborando el resultado de esta ecuación. Número de lóbulos de radiación principales, 1. ¿Qué es lo que nos muestra la figura 4.15 y 4.16 del libro? Pues justamente eso, nos muestra un conjunto de lóbulos de radiación o patrones de radiación en sus lóbulos para diferentes valores de H. Y el primero nos dice que H es igual con 0. Básicamente podríamos decir que H, en este caso, es para un dipolo infinitesimal, que es justamente lo que acabamos de hacer, donde H es un valor muy pequeño. Aquí lo definimos como 4.7, 4.79 micrómetros, es decir, un valor pequeñísimo, prácticamente está pegado al plano de tierra, es decir, H cuando tiende a un valor con 0. Y es la línea continua. Y si vemos del lado izquierdo nos está justamente graficando eso. Entonces, ahí nos indica 3 líneas, H igual con 0, H igual a lambda octavos, H igual a lambda cuartos, y eso nos lo está graficando del lado izquierdo en esta figura 4.15. Entonces la línea continua será H igual con 0 y es un solo lóbulo en el patrón de radiación. Si hiciéramos H igual a lambda octavos, lambda en 8, cambiaría este patrón de radiación, se empieza a achatar. Y después nos dice que si lo cambiamos a lambda cuartos, todavía se achata más. Pero lo que también nos está indicando es que va a existir un solo lóbulo. Es decir, para estas longitudes vamos a tener un solo lóbulo de radiación. Por ejemplo, aquí estoy poniendo los resultados de estas ecuaciones. El primero es este. HR en 50, es decir, un valor muy pequeño. Es decir, 4.79 por 10 a la menos 6. Y el número de lóbulos de radiación es igual o no. Es lo que acabamos de hacer. Si cambiamos a lambda octavos, es decir, un octavo de lambda, es decir, 0.317, resulta que el número de lóbulos de radiación tendría que ser algo así como 1.25. Como no hay, digamos, números fraccionales en los lóbulos de radiación, pues seguiría siendo 1. ¿Qué más? Si seguimos de este mismo lado, por ejemplo, H igual a un cuarto de lambda, dice que esto sería 0.075. Y lo que nos dice es que seguiría creciendo este número, ahora nos dice 1.5. Sin embargo, como tenemos que ser un número entero, seguiremos teniendo 1. Lo único que nos está diciendo este indicador de 1, 1.25 o 1.5, lo que nos está diciendo es que se está achatando el patrón de radiación. Y es justamente lo que nos muestra del lado izquierdo estas 3 gráficas, o estas 3 líneas. Es decir, se va achatando conforme va creciendo el valor de H. Bueno, del lado derecho
nos pone los casos cuando sigue creciendo. El primero nos dice que será 3/8 de lambda. Entonces, 3/8 de lambda nos dice que eso es 0.112. Y entonces la ecuación del número de lóbulos de radiación nos daría 1.75. ¿Qué significa eso? Pues significa que ya empezaríamos a tener o a formarse un segundo lóbulo de radiación. Es lo que nos está mostrando justamente. Vean, la línea continua del lado derecho de esta figura 4.15 nos identifica eso, un lóbulo principal en 90 grados, estoy tratando de mostrarlo ahí con el cursor, esa línea continua, y después aparece uno pequeño aquí. Y esto es lo que nos está identificando justamente ese 1.75, es decir, ya se está formando un segundo lóbulo de radiación secundario. Por supuesto, si seguimos creciendo y decimos h igual a lambda en 2, que es este caso que tenemos aquí, h igual a lambda en 2 o 1/2 de lambda, este sería 0.15, y el número de lóbulos de radiación de esta ecuación es igual con 2. ¿Cómo nos representa la línea punteada del lado derecho? Bien, la línea punteada es este que vemos aquí y este que vemos acá. Es decir, hay un lóbulo de radiación principal a 90 grados, pero ya aparece un lóbulo secundario mucho más marcado y con mayor amplitud, justamente alrededor de 30 grados. Después nos dice que cuando vamos a h igual a 1 vez lambda, es este caso, el valor es 0.3, y dice que el número de lóbulos de radiación que debería de existir son 3. Vamos a ver, dice que es la línea punteada pequeña del lado derecho. Y justamente dice, aquí aparece uno a 90 grados, aparece uno secundario en 60 grados y aparece otro desplazado por ahí de 27 grados. Y lo que nos está mostrando es justamente cómo conforme va creciendo h, en términos de las longitudes de onda, van apareciendo más lóbulos de radiación. Ahora, esto también nos diría entonces que conforme crecemos la distancia de separación entre el dipolo y el plano de tierra, si hay más lóbulos, pues va a haber más campo. Y eso lo veríamos tal vez reflejado en la directividad, es decir, la directividad es directamente proporcional al campo o a la potencia, y por lo tanto tendríamos una directividad mayor. Pero hay que tener cuidado, porque no necesariamente el que tengamos más lóbulos de radiación significa que estemos logrando el objetivo. Es posible que estemos desperdiciando energía en esos lóbulos secundarios. Y es lo que nos muestra justamente la figura 4.16. La figura 4.16 nos pone dos ejemplos. Del lado izquierdo, cuando h es igual a 2 veces lambda, y del lado derecho, cuando h es igual a 5 veces lambda. Y quiero que observen lo que ocurre cuando h es igual a 5 veces lambda. Del lado derecho de la figura 4.16 van a aparecer un montón de lóbulos de radiación, uno principal a 90 y después un montón de secundarios en diferentes grados, pero cada uno de esos lóbulos secundarios, en esencia, no los queremos ahí, se convierten en campo no deseado porque se está básicamente utilizando campo en direcciones que tal vez no queremos. Y entonces, aunque se vea que tenemos en 5 veces lambda una mayor directividad, es decir, un valor de ganancia mucho mayor, cuando veamos la ecuación de ganancia o de directividad van a ver que nos van a dar valores mucho más grandes, no necesariamente significa que vamos a tener un solo lóbulo de radiación concentrando la mayor cantidad de energía ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente la directividad nos va a dar un valor interesante en términos de ganancia, sino es posible que tengamos siempre que observar el patrón de radiación, y por eso este parámetro de las antenas del patrón de radiación es sumamente importante, porque con eso podemos observar si efectivamente vamos a crear un patrón de radiación útil
o vamos a crear un patrón de radiación que nos va a estar produciendo campo no útil en los lóbulos secundarios. Bueno, quiero que vean los dos últimos casos, que son estos dos de aquí. Dice, cuando 2 es 2 veces lambda, entonces el número de lóbulos de radiación es 5. Y cuando es 5 veces lambda, el número de lóbulos de radiación es 11. Es decir, acá tenemos del lado izquierdo 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente hay 5 lóbulos de radiación y del otro lado debe haber 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lóbulos de radiación. Sin embargo, en 90 grados seguramente ya tenemos muy poca energía en esa dirección de radiación. Y posiblemente entonces ya no sea la dirección de máxima radiación. Bueno, ¿cómo vemos eso? Pues después de esta gráfica. Les voy a ir mostrando cada uno de los casos. Me está acabando el tiempo del Meet. En un momento más les digo que nos cambiemos de sala. Lo primero que voy a hacer es mostrarles el primer caso. Profesor. ¿Sí? ¿Nos pasamos a la otra plataforma? ¿Quedan 2 minutos o nos esperamos que termine antes de que empiece? Bueno, vamos a pasarnos a la otra sala. Vamos a pasarnos a la otra sala para continuar con la explicación.